Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa de perspectivas del empleo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es recursos humanos a nivel internacional y nos da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado el día de hoy. Estamos muy halagados de que haya aceptado nuestra invitación. Él es Daniel Sánchez Malo, mejor conocido en recursos humanos y en el ambiente laboral como Dani Malo. Está con Exactamente. nosotros. Exacto, Dani Malo. Y bueno, antes de que lo presentemos como se lo merece, me gustaría hablar un poquito de su trayectoria porque vale muchísimo la pena para que entendamos cómo nos va a hablar de este tema y nos podría hablar de muchos otros, pero hoy lo invitamos especialmente para este. Y bueno, pues Dani es licenciado en hotelería por el CESA, pero además tiene varias especialidades. En recursos humanos tiene una especialidad también, tiene especialidades en administración, en marketing y algunas de sus certificaciones en training y change management. Y otra cosa muy importante de Daniel es que tiene una fuerte experiencia a nivel global, ha liderado y manejado y ejecutado proyectos en ámbitos muy complicados a nivel internacional y también equipos y también nacional, por supuesto. Pues él ha tenido la oportunidad de participar no solamente en áreas como recursos humanos, aunque es su especialidad, sino también en áreas operativas de ventas y de marketing. Dani ha sido director en diversas compañías. Hoy también es director en una compañía transnacional, pero ha estado en compañías de muchos lugares del mundo. Les podría director de HR y director de operaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dani, por estar hoy con nosotros para platicar de este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Regina, y pues nada, aquí, es un tiempo para nosotros, para disfrutar y, pues, para que me hagas todas las preguntas que quieras, y aquí estamos para lo que necesites. Y bueno, no, muchísimas gracias, Dani. Bueno, la verdad es que creo que uno de los puntos más importantes que queremos platicar contigo hoy para aprovechar esta experiencia que tienes es cómo es y qué busca, más bien, qué busca recursos humanos a nivel internacional, sobre todo en los principales continentes. O sea, porque podemos hablar de muchísimas culturas, pero en los principales continentes, ¿qué busca recursos humanos? Porque creo que no es lo mismo en uno que en otro, ¿no? Está buenísima esta pregunta, Regi, porque, definitivamente no es lo mismo lo que se busca en y justamente muchísimo más específico, y lo voy a hacer como por regiones y Sí. inclusive hasta por culturas, ¿no? Ok. Recursos humanos es un tema muy diverso que está muy desarrollado en países como en Europa, como obviamente en Estados Unidos y Canadá y en Latinoamérica, pero no tan desarrollado en países como el Medio Oriente, como Asia y como en algunos otros países de Europa que no tienen tantas o tan buenas leyes laborales como las que nosotros tenemos en Latinoamérica y en específico en México, ¿no? Claro. Y me imagino, ahorita tocaste un punto bien importante porque tú que has estado en esos países, porque a veces lo escuchamos, pero cuando no lo hemos vivido, pues tenemos las leyendas urbanas. Aún así, creo que en Latinoamérica, no sé qué opines, están entrando unas leyes bien padres, la verdad, un poco difíciles para algunos empresarios, pero están entrando algunas leyes que ya defienden mucho más al colaborador y son más humanas. Aún así, siento que en Latinoamérica todavía estamos afinando mucho ese detalle, pero acabas de tocar un punto importante. Hay otras culturas, como dices tú, las europeas, algunas veces las canadienses, que esta parte humana la ven mucho más, ¿no? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuál es la cultura donde tú has percibido que cuidan más al capital humano, que le ponen más énfasis y encuentran más productividad? Pues, a nivel laboral, yo creo que es algo muy chistoso, porque la gente pensaría que en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá, podrían proteger muchísimo más al empleado, pero no, efectivamente, México es uno de los países donde más, donde hay una ley, laboral mucho más protectora hacia el empleado. Obviamente con sus bemoles y con sus cosas específicas, pero a nivel de proteccionismo, sí creo que México es el país y otros países de Latinoamérica, como Colombia también, pero a nivel más de las nuevas tendencias, sí Cultura. creería que Estados Unidos, exacto, que Estados Unidos, Canadá y Europa del Norte, no en específico ni España, perdón, ni Francia,
todo el mundo podría pensar que esos países son mucho más desarrollados, pero no tanto, ¿no? Son todavía mucho más proteccionistas, son mucho más sindicales, los cuales pueden ser o no, dependiendo de la perspectiva de donde lo veas, buenos para los empleados, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, tú, ahora cuéntanos de tu experiencia, que has tenido la oportunidad de estar en estos países, seguramente no es casualidad, ¿no? ¿Qué skills tienes o cuáles han sido tus principales por los que has estado en diferentes compañías y además de diferentes industrias, porque no has estado solamente en una? ¿Qué es lo que han visto en ti que te ha llevado a poder conocer y tener este cultural que creo que enriquece muchísimo trabajar en tantos lugares, ¿no? Yo creo que es una excelente pregunta, Regina, porque creo que tienes que tener como una, pues, una maleta de competencias específicas y de habilidades específicas para ser recursos humanos en internacional, ¿no? Creo que la primera que te voy a mencionar es adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Primero que nada, tienes que entender que para salir de México no vas a tener a mexicanos trabajando con mexicanos ni con una ley federal, perdón, laboral mexicana, sino que vas a tener que estar aprendiendo del país a partir de su cultura, a partir de la gente, porque puede ser que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en Qatar y habían 139 diferentes nacionalidades, donde se hablaban 69 diferentes lenguas y había 33 diferentes religiones. Entonces, imagínate todo lo que era esa olla de culturas, ¿no? Entonces, tienes que tener, obviamente, esa adaptabilidad y resiliencia, ¿no? También tienes que tener esa parte de respeto, y no necesariamente de una de diversidad e inclusión, sino de respeto absoluto por todo lo que conlleva una cultura. Hay una competencia en inglés que se llama Cultural Awareness, que creo que, o Cultural Intelligence, que creo que es una de las básicas para poder lograr ser feliz y estar tranquilo en un ambiente extranjero de recursos humanos, ¿no? También van a ver, obviamente, esto, bueno, pues obviamente venimos de una ley federal proteccionista hacia la no discriminación, hacia la diversidad y la inclusión, pero en otros países sí existe y depende de la persona y de la nacionalidad, Ah, es el pago o es el trato o es el nivel o la posición en la que te van a poner. Entonces tienes que tener ese entendimiento de decir, ok, no voy a ir en contra de la cultura porque así es, pero, también, tener esa disrupción positiva, decir, cómo vas cambiando poquito a poquito eso para que no se replique y que se rompan tabúes que tienen varias, pues sí, culturas, ¿no? claro, y ahí Em, que me detengo un poquito aquí, porque sí, por son favor. más, eso nos vas a mencionar, pero creo que dijiste unas bien importantes. Yo he escuchado gente que se va a otro país a trabajar y de verdad regresa y dice, es que no pude. O sea, y claro que deberíamos poder si la desarrollamos, pero esta competencia de tener esta resiliencia y esta capacidad de aguantar, no ver necesariamente a tu familia meses, años, tu idioma, o sea, tu cultura general y que puedas tener, y creo que aquí estas que dijiste ahorita se engloba un poco, que puedas tener una mente abierta y flexible, porque el Correcto. respeto y decir, no digo nada, pero son muy diferentes y lo respeto, ¿no? Me adapto, tengo esta parte, porque si no eres flexible mentalmente, y creo que esa es una competencia también, la flexibilidad, ¿no? Correcto, correcto. Para Y poder sabes, trabajar con mucha gente diferente. sí, definitivamente. Y sabes que no ofenderte, porque tienes que, cuando hay algo que no estás de acuerdo o que no es parte de tu cultura, tienes que aunque no estés de acuerdo o aunque no la recibas o le des la bienvenida en tu vida, sí tienes que sentarte y decir de dónde viene, para qué le sirve, por qué lo hacen, entender un poquito su historia, entender un poquito la cultura, entender un poquito el idioma, ¿no? También es importantísimo que como parte de recursos humanos sepas hablar o por lo menos masticar algunas de las palabras del país. Obviamente, la competencia del lenguaje del idioma de inglés es básico, ¿no? Creo que Para desafortunadamente, todos. aunque sí, aunque en el mundo se hable más español por el número de personas, creo que se habla más inglés por el entendimiento y pues, no sé, la facilidad de este idioma. Entonces, creo que tener la competencia del idioma inglés es básica, básica, básica. Y tener, híjole, no sé si sea una competencia, pero es como una actitud
a aceptar, de aceptación de lo que venga, ¿no? Creo que Como es muy básico. viendo tu presente y que seas una persona que no estés planeando y planeando, sino que te sorprendas por lo que pueda venir, ¿no? Correcto. Y que no y que te sorprendas y que seas, sí, o de nueva cuenta resiliente, pero también que aceptes todo lo que pueda venir, ¿no? Entonces, eh, que aceptes que no va a haber, que no va a haber que en algunas culturas, hay diferencias entre los géneros, que hay diferencias entre las orientaciones sexuales, o que no están aceptadas ciertas orientaciones sexuales, o que, ciertos idiomas no están aceptados tampoco, o ciertas religiones no están aceptadas tampoco. Entonces, eso es un Wow. poquito, lo que yo creería que esa adaptabilidad y esa resiliencia tiene que estar, ¿no? Ahí es donde tiene que estar presente, perdón, para poder aceptar todo esto. Sí, definitivamente. Claro, y además creo que ahí también van implícitas esas otras dos competencias que te detecto cuando me lo dices, como la empatía, porque la empatía es parte de esto, ¿no? De, a ver, lo estoy entendiendo y para, me pongo ahí porque no lo voy a hacer yo, pero lo está haciendo por algo y para algo. Y la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es esta parte de la Uf, resiliencia, sí. ¿no? Sí, 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 O sí, sea, sí, si no es porque tolerante a la frustración, porque te quieres vencer, yo creo que a los 2 meses y decir, oye, si me regreso hoy, no, yo creo que ahí les pasa por la cabeza a la gente que está en otros países muy, además muy diferentes, ¿no? y yo creo que también hay una parte padrísima, porque eso, dijiste la tolerancia a la frustración, pero yo creo que también esa tolerancia es de decir: "Respiro y ahora voy a ser curioso", ¿no? Esa curiosidad a salir y decir: "¿Qué está pasando? ¿Por qué lo hacen? ¿Y para qué lo hacen?", ¿no? Te digo, en Qatar, ahora que estuvo el mundial, todo el mundo decía: "Ay, es que hay leyes muy prohibitivas y no se puede hacer nada, y no se puede fumar, y no se puede tomar, y no se", y creo que simplemente, por ejemplo, un país como Qatar es un país mucho más conservador, no necesariamente tan restrictivo, como lo podría ser, inclusive los Emiratos Árabes, ¿no? Que Ujú. para ciertas, por ejemplo, para ciertas apps del celular necesitas una VPN específicas versus a que en Qatar no las necesitas, ¿no? Entonces te acerca mucho más a tu cultura o a tus necesidades, simplemente que los cataríes son, y los voy a poner de ejemplo, como personas que son muy discretas, ¿no? Hay una cosa que se llama el public affection display, que no pueden besarse este, en público, en calle, ¿no? Pero es muy chistoso porque al mismo tiempo los árabes se besan, de nariz con nariz y se toman de las manos y van dos árabes agarrados de las manos, hombres. Entonces es totalmente otro boleto y otra forma de aceptar, pero ¿cómo lo adaptas a recursos humanos? Pues justamente entendiendo desde el cultural awareness o del cultural intelligence, ¿no? Todas estas, pues sí, costumbres que se tienen en diferentes países, ¿no? En Asia es impresionante como el tiempo, ¿no? Es una parte donde si estás en una junta, por ejemplo, esto me pasó en Japón y es impresionante. Si estás en una Ajá. junta, la gente llega 3 minutos antes, no 5, no después, 3 minutos antes entra la gente y por ejemplo, a las 7 de la noche, que sería esta entrevista, a las 7 están todos sentados, listos para hablar. Y si una persona llega a 7:01, la Ah, dejan afuera de la junta. No es posible para esa persona entrar a la junta y al no. final tiene que disculparse con uno y cada uno de los asistentes por faltarles el respeto acerca del tiempo. Versus que si tú vas a una junta en un país como lo es Brasil, puede empezar hasta 45, una hora y media tarde, incluso también junto con los medios el Medio Oriente, ¿no? Que donde los árabes tampoco tienen un sentido de respeto hacia el tiempo, ¿no? Todo es con calma. Entonces, No es tan importante. tienes que entender, claro, claro. Y ahorita dijiste las skills que se necesitan, que están muy interesantes, pero me gustaría que también comentaras cuáles han sido para ti o qué dirías a la gente que está interesada en estos, cuáles son los beneficios, porque también debe haber, ¿qué te dio a ti esta experiencia ya hoy que estás radicando en México, pero estás en una empresa transnacional? Ojo, porque ya ahorita tenemos que tener esas skills ya muchos, porque estamos en un país donde vivimos, pero trabajamos para una empresa diferente. ¿Qué beneficios te dio a ti el trabajar en la parte internacional en el área de recursos humanos?
Wow, qué buena pregunta. Y creo que, bueno, lo primero es tener un entendimiento global de las culturas o de las diferencias culturales que pueden haber entre ciertos países o ciertas religiones o ciertos idiomas, ¿no? Creo que desde ahí empiezo, desde lo más básico. También a poder ser mucho más aceptante o aceptar mucho más ciertas actitudes o ciertas conductas que para un país como Estados Unidos serían políticamente no aceptables, pero pero que de todas maneras las llevan a cabo, ¿no? En un ámbito escondido, Espera. ¿no? Es muy Ujú. chistoso, pero no verlo desde la crítica ni desde el odio, sino desde la aceptación, de decir que toda la gente tenemos derecho a hacer y a pensar y a actuar como se nos pegue la gana, sin embargo, desde dónde viene, ¿no? Y ser un poquito más reflexivos hacia eso que está sucediendo la persona de enfrente y decir, no me ofende a mí, no me lo está haciendo a mí, ¿para qué y por qué lo hace, no? Y bueno, tratar de y yo creo que recursos humanos lo que me ha dado también, a nivel internacional es tratar de llevar de la mano a esa persona, a ese empleado, a ese colaborador, y tratarlo de poner en una plataforma de seguridad psicológica, mentalmente hablando, ¿no? Para que esa persona pueda entender y sentirse bien estando en otras culturas. Entonces, creo que eso es lo que me ha dado el poder colaborar o trabajar en otros países o en otras culturas, el estar abierto a eso, ¿no? Em, y adaptarte, o sea, otra vez, adaptabilidad. Además, la decimos muy fácil, pero creo que la adaptabilidad es de unas cosas más difíciles, porque ya vimos que los cambios a todos nos causan estrés, Sí, caos, y cuando tú aprendes, y lo decíamos en alguna plática alguna vez, que hoy la competencia de adaptación al cambio es una de las más importantes, ¿no? Porque la industria está cambiando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Dani. ¿Qué pasa hoy en el mercado laboral de recursos humanos? Porque ahorita estamos hablando de lo que pasa en todos los países, ujú. pero no sé si tú has sentido que se empieza a mezclar cada vez más, ¿no? Estas competencias internacionales ya empiezan a llegar a muchos países porque estamos muy conectados. Ya hay gente que está aquí trabajando de Estados Unidos en una empresa que está allá, ¿no? Ya hay gente que está moviéndose. O sea, ya la movilidad geográfica está haciendo que gente que vive en otro país trabaje en otro país. ¿Qué opinas de esto que está pasando? Y estas skills que nos dijiste, ¿las debería desarrollar mucha gente ya hoy? No Guau, yo importa en dónde. creo que bueno, primero que nada, voy a hacer como una unión de lo que acabamos de platicar, ¿no? Que es el change management o la adaptabilidad al cambio. Creo que o el manejo al cambio. Creo que, hay cuando estudié la especialidad, la certificación en la Universidad de Kellogg, nos decían muchísimo de los sistemas de comunicación que debe de haber y de los sistemas eh, tecnológicos que deben de haber para hacer un buen cambio, una gestión del cambio, ¿no? Y creo Ah, que como personas, individualmente, tenemos que adaptarnos a las formas de comunicación tanto en la parte, personal, ¿no? Entre 2 humanos, pero también en la parte tecnológica. Creo que esa parte es una competencia, en donde ya tenemos que empezar a entender lo que es la tecnología. Yo no soy muy bueno en la tecnología, te lo voy a decir abiertamente, pero tengo que empezar a aprender a utilizar nuevos sistemas, a utilizar nuevas plataformas de comunicación, a entender también la parte que si yo vivo en Ciudad de México y trabajo para Europa, voy a tener que cambiar y adaptarme y ser resiliente a que me voy a tener que dormir mucho más tarde porque América está en otro uso horario, ¿no? O que tengo que tener un sistema de nueva cuenta de comunicación muy bueno, que es pues el internet, las diademas, las computadoras, tal vez varios monitores donde puedo yo de verdad tener esa facilidad ah, de trabajo y de poder comunicar y que no afecte a ninguna de las 2 partes, ¿no? Porque
ahí viene también la parte del respeto y de entender que aunque estoy en otro lugar, bueno, también tengo que aprender. Trabajamos en una empresa norteamericana y ahorita hay 2 horas de diferencia, por ejemplo, ¿no? Y ellos comen a las 12 del día o a la 1 de la tarde y nosotros entre 2 y 3 de la tarde o hasta inclusive a las 4. Y cómo tenemos que respetar inclusive hasta los horarios de comida y entendimiento. Un americano o un canadiense puede sentarse y comer en su escritorio versus que el mexicano nunca lo aceptaría, ¿no? Es como toda una parafernalia la comida y necesita salirse con sus compañeros o con su familia y tener ese espacio de esparcimiento, válgame la expresión, o de cariño, ¿no? De emocionalmente hablando, de conexión emocional para que pueda seguir funcionando. Entonces, todo esto, ¿no? Te hace como reflexionar que todas las cosas chiquitas son de las cosas más importantes y hoy, como tú bien lo dijiste, hoy estamos empezando a tomar todo eso en cuenta, empezar a voltear a ver las horas de despertar, las horas de desayuno, las horas de acostarse, las horas de las comidas, las horas del rezo, por ejemplo, en los países musulmanes hay Claro, ciertas horas donde el rezo comienza y se frena la operación y la producción en todos los sí, sentidos, ¿no? sí. Versus que en América o en Europa, pues la gente ya está perdiendo un poco toda la parte religiosa y ahora es mucho más espiritual en otros ámbitos, pero no afecta en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo lo puedes unir? Tienes que tener respeto, tienes que tener curiosidad, tienes que tener cultural awareness, tienes que saber qué va a suceder y qué va a seguir sucediendo, no tomártelo personal, tomártelo profesional con curiosidad de aprendizaje y seguir buscando y aprendiendo más, ¿no? Claro, y tocaste un punto bien importante, esta parte de la comunicación. Si hoy, si nos cuesta trabajo comunicarnos, porque desde todos, ¿no? De la misma cultura, imagínate cuánto costará, y creo que sí es algo que, bueno, por lo menos yo sí lo veo en ti muy claramente, y la gente que trabaja en una transnacional, de pronto te llega un currículum y dices, ay, esta persona tiene experiencia multicultural. Y sí llama la atención para ciertos empleos porque es una competencia que sí aprendes a desarrollar. Este nivel de comunicación donde ya estás empatando más, no desde el entendimiento normal, sino también el cultural, creo que eso es algo que sí se convierte en una competencia interesante en un currículum, ¿no? Sobre 100%. todo para eso que están buscando, ¿no? Sí, 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 creo que yo le diría a cualquier mexicano, que se arriesgue, que tome su liderazgo personal, ¿no? Y que salga a otros países a conocer, a abrirse cultura, a abrir un poco su mentalidad, a no pensar que solamente como se hace en México es lo bien hecho, sino y tampoco pensar que lo que se hace en Europa es la perfección o lo que se hace en Estados Unidos es la perfección. Claro que no es. Todos los países tienen algo bueno y todos los países van a tener algo, una oportunidad o algo que desarrollar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el que la gente no le tenga miedo a trabajar en otros países, ¿no? Ahora que Emiratos Árabes está abriendo sus puertas a que todo el mundo vaya para allá, siempre les digo, por favor, vayan, tengan una experiencia de 2 años ahora que Irlanda del Norte está abriendo sus puertas para también que vayan ahora que países como ahorita, por ejemplo, Saudi Arabia está abriendo para todos, ¿no? Entonces, y es difícil vivir en un compound, como le llaman, en un complejo habitacional donde ahí tienes tu súper, tu restaurante, tu cine, tu casa, el parque, y ahí vive, y ahí no, o sea, no, ahí puedes tomar, pero afuera ya no puedes tomar. Entonces, todo eso te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Entonces, cualquier mexicano que nos esté escuchando, cualquier colega de recursos humanos o cualquier empleado que quiera tener una experiencia internacional, creo que eso es de las cosas más importantes. Los cruceros, por ejemplo, son una gran fuente de trabajo internacional, Oportunidad. oportunidades, ¿no? Los hoteles, obviamente los restaurantes, pero bueno, si estas empresas en donde trabajan los colegas o compañeros, colaboradores, pueden y les dan la oportunidad de salirse del país y tener esta experiencia, creo que es lo que primero sugeriría que hicieran. Claro, gracias, Dani. Oye, y para cerrar me gustaría comentar algo, a ver qué nos dices tú. Una es que yo veo que en tu currículum tú has corrido de un área a otra. ¿Qué quiero decir con esto?
que eso, ¿no? Anímense. No necesariamente tienes que ir exactamente con tu carrera, pero si tuviste un diplomado de algo más, si te interesa otra área, a lo mejor te puedes ir en un tema de hospitalidad inicialmente ir buscando, ¿no? Eso es la primera cuestionamiento que quiero ver si estoy en lo correcto o no. Y el segundo es, yo soy mexicano, puedo tener una edad de recién, puedo ser un joven recién egresado, puedo ser alguien que ya pasó por una trayectoria laboral. Dime las tres cosas por las que tendría que empezar si me quiero ir a trabajar a otro país. ¿Qué recomendaciones dirías? ¿Cuáles son las tres cosas que tendría que empezar a hacer para lograrlo? Obviamente hablando de change management, tener un currículum en una plataforma que sea mundial, ¿no? Donde puedan verlo. Eh, Eh, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá no es bien aceptado tener una foto. Sin embargo, hay plataformas que aceptan fotos, pero también hay plataformas europeas y headhunters o estos buscadores de talento que pueden ¿no? aceptar. Creo que lo primero es eso, un currículum abierto, ¿no? El segundo, y bien hecho. El segundo es estudien inglés. Por favor, estudien inglés. Es todo lo que les digo. Siempre les digo a todos mis equipos y a todos mis colaboradores, por favor, sigan estudiando inglés. Hayan estudiado lo que hayan estudiado, no es importante. El inglés es lo que les va a hacer el cambio, lo que los va a llevar a que ganen desde un 33% más en su pago mensual hasta una diferencia del 66%, ¿no? Por eso simple hecho de hablar inglés. Y la tercera, tener adaptabilidad y resiliencia, creo que es, y tener como ese ímpetu de querer y de esa curiosidad de querer salirse del país y decir, lo voy a hacer por 2 años, no es importante si voy a ganar mucho dinero o no, lo voy a hacer porque quiero, puedo y tengo la intención, ¿no? Entonces, mm, creo que si tenemos esos tres puntos, lo van a lograr. Y listo, ¿no? Creo que es lo que nos decías, lo que nos Muchas gracias, preguntabas. Dani. La verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, nos das mucho aprendizaje de este tema porque honestamente creo que hoy ya nos estamos dando cuenta, y bueno, las generaciones ya venían haciéndolo las nuestras, pero las nuevas lo pueden hacer más fácil. A nosotros nos costaba un poco más, no había tantos proyectos, tantos tipos de academias que hoy te ofrecen eso que dices, vete a hacer un curso de inglés y te dan chance de trabajar. Entonces ya oportunidades hay muchas y lo que yo he visto en la gente como tú o que han tenido la oportunidad de trabajar en internacional, yo he trabajado en empresas, pero no he tenido la oportunidad de vivir en un país diferente. Sí tienen una mentalidad con una neuroplasticidad más amplia, sí te da flexibilidad y creo que sí es una gran oportunidad para los que han logrado, les cambia el mundo, ¿no? O sea, viajar y además trabajar es una historia diferente de tu vida hoy a cuando ya la puedes experimentar, ¿no? Y lo Entonces único, y anímense, lo único, quedarse aquí o vengan para acá también de otros países, por sí, sí, supuesto. sí, sí, sí. Mi último consejo sería, no importa la edad, si eres joven y no estás Claro, casado, lánzate, vete del país, vete a trabajar. Y si eres casado, busca, también hay porque oportunidades. también hay oportunidades y también de crecimiento y de tener una experiencia para tus hijos multicultural y multidisciplinaria. Entonces, eso sería mi consejo de hoy. A nivel de recursos humanos, si quieren trabajar en recursos humanos, primero es el inglés, después es un poco aprender la cultura, porque en muchas ocasiones desde la religión o la cultura van a venir las leyes laborales, y si no, aprender un poquito de las leyes laborales del Que otro son país, muy ¿no? diferentes en el país y eso sí Totalmente te da, país. a recursos humanos es indispensable. Pues muchísimas gracias, Dani, por estar en este espacio. Esperamos invitarte a otros temas porque tienes mucho que darnos de recursos humanos, que Con este espacio muchísimo está gusto. para eso. Te agradecemos mucho y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Por favor, compártanos sus experiencias, si han trabajado en el extranjero, qué opinan de este tema. Y nada, nos vemos en la siguiente emisión de Perspectivas del Empleo. Buenas noches. Buenas noches, Regi. Gracias. Buenas noches, Dani. Gracias.